El Frente Amplio está cumpliendo 47 años. Ayer lo celebró en Piriápolis con un acto de concurrencia masiva para analizar este acto y qué es lo que tiene por delante el Frente Amplio en este año, que es muy particular. Recibimos a la vicepresidenta de esta fuerza política, Sandra Lasso, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Sandra? Muchas gracias, buenos días. Bueno, terminaron de madrugada. 7.000 personas se dice que concurrieron ayer. ¿Cómo evalúan ustedes el acto? Dicen los que saben que sí, que es esa la cantidad de personas que anduvo por allí. ¿Era lo que esperaban? Yo creo que superó ampliamente las expectativas. En realidad no hemos tenido tiempo aún de juntar al equipo para evaluar lo que sucedió, pero además con los que nos vimos luego de terminada la actividad, era como mucha euforia, mucha alegría y empezando también a transitar este 5 de febrero que era la fecha exacta del aniversario. Así que realmente esta primera evaluación, que va a ser personal, porque el equipo no ha evaluado, ha sido muy buena realmente, y estamos sintiendo los efectos de lo que fue la tardecita anoche de ayer, que empezó a refrescar y bueno, había mucha alegría, que era lo fundamental, ¿no? En un aniversario que todos los 5 de febrero nos ha nucleado, nos ha juntado y de alguna manera con características especiales en lo que tiene que ver con la zona del país donde se hizo, con que vinieron muchos militantes del interior del país, muchos de ellos que ni siquiera conocían esa zona, así que fue ¿Por qué eligieron Piriápolis para hacer el acto? Todos los años se elige, desde hace ya bastantes años, como estrategia y como parte de llevar adelante esa idea de descentralización, que no solamente tiene que ser desde el punto de vista de lo político estratégico, sino también de estar en contacto con el interior. Y esta vez, bueno, se eligió Piriápolis. Nosotros entendemos que era el propio departamento atendible, un departamento que había sido gobernado por el Frente Amplio, que hoy no lo es, pero donde hay una militancia muy fermental. Entonces valió la pena, creo que elegir ese lugar, y bueno, este verano realmente nos jugó en lo que tiene que ver con el clima una muy buen aliado. Sandra, ¿qué destacarías tú como los principales temas abordados ayer? Habló la presidenta de la Mesa del Frente Amplio de Maldonado, habló la vicepresidenta de la República, habló el presidente del Frente Amplio, con conceptos ahí que estuvo la descentralización, como tú decías, bueno, desafíos, e incluso Miranda mencionó un intento de desestabilización, ¿no?, por parte de todo este movimiento del agro. ¿Qué conceptos destacarías tú como los que trascendieron de lo de ayer? Creo que cada uno de los compañeros, cada uno desde su ámbito, abordó temas que además habían sido también abordados antes. A las 14 horas de ese mismo día llevamos adelante una agrupación nacional de gobierno, que es esta instancia que de alguna manera nuclea al gobierno, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a la fuerza política, y allí también en los informes de cada uno de los compañeros estuvo presente parte de lo que se dijo ayer en el acto. Por supuesto que los anfitriones, en este caso la presidenta de la departamental, hacía referencia a diferencias entre un proyecto de país y otro proyecto de país, muy respetables cada uno de ellos, pero diferentes de alguna manera. Lucía, en este caso la vicepresidenta, hizo primero un muy buen enfoque histórico, un encuadre histórico, ¿no? Hablando de la creación del Frente Amplio desde lo que fue, digamos, el inicio o aquel el Congreso del Pueblo que de alguna manera culmina con la conformación del Frente Amplio, y después haciendo referencia, yo creo que en una muy buena focalización de la institucionalidad, de la legitimidad que la da sin duda la ciudadanía cada 5 años cuando vota y cuando te pone allí para gobernar. Entonces, eso más el programa y las características que tiene la conformación y la construcción del programa del Frente Amplio y los desafíos. Este año para nosotros es un año estrictamente programático. Nosotros tenemos una comisión nacional que es nacional de verdad. Nosotros tenemos 19 comisiones programáticas a nivel de todo el país, y todas ellas son contempladas y aportan a la construcción de programa que está liderada por el compañero Ricardo Berlich. Pero además hay algo muy importante que no podemos dejar de lado, que es la construcción social. Es el debate no solamente hacia adentro con los militantes, sino también con integrantes de diferentes colectivos. Una fuerza política que, como bien dijo Susana Hernández, presidenta de la departamental, tomó definiciones congresales, entre ellas
declararse antipatriarcal. Entonces yo creo que eso que hace que de alguna manera nos indique por dónde vamos en todas las áreas también estuvo presente. Y Javier haciendo una clarísima defensa a la institucionalidad y a cuidar la política. Digo, trabajamos en esto porque estamos convencidos que la política no puede desvirtuarse, pero además esto no es un valor solo para el Frente Amplio, es un valor para la democracia. Y eso creo que fue lo que Javier intentó allí y logró poner en el discurso. Un aniversario que se da en un contexto especial, sí, como mencionábamos, bueno, por toda esta movida del agro y disconformidad. Esto es un desafío para el Frente Amplio en este año, que tiene que elaborar el programa de tomar probablemente disconformidades, sobre todo que surgen del interior del país. Claro, además de tomar nuevos desafíos, ¿no? Yo siempre digo, primero que nada, que bien vale la organización de la gente. Digo, si nosotros como fuerza política que tiene dentro de su propia composición una Comisión Nacional de Organización, que es justamente eso, ¿no? Cómo miramos hacia todo el territorio nacional para organizar los diferentes colectivos, para hacer sus reclamos y para hacer sus planteos. Entonces, bienvenida a la movilización. Y bueno, pobre de aquel gobierno o aquel partido político que no atienda las demandas y no escuche. Yo creo que ¿hay autocrítica de una separación de las necesidades de la gente o de un colectivo que no es poca gente, digamos, no suma pocas adhesiones, y sobre todo en el interior? Ajá, creo que no es, autocrítica tiene que haber siempre, ¿no? Pero no creo que haya alejamiento. Yo creo que este gobierno, desde lo que ha sido plasmar el programa en estos 5 años, es atendido y mucho al agro. Ahora, estamos hablando de un colectivo que no solamente tiene que ver con las medidas de gobierno que se lleven adelante, ¿no? Tiene que ver con un contexto regional, internacional, tiene que ver con otras cosas que son precios y factores climáticos que también afectan a eso. Yo creo que no hay una sola visión de lo que puede ser el agro. Tenemos un enfoque diferente. Tenemos 42 mesas de desarrollo trabajando en todo el país, y eso fue implementado por el gobierno del Frente Amplio. Y eso hacia la descentralización. Entonces, yo creo, sí, atender la demanda, acercarse, dialogar, que es lo que ha planteado el gobierno permanentemente, dialogar con la institucionalidad, porque hay que darle legitimidad a aquellos que se nuclean para atender los reclamos, pero también no dejar de visualizar lo que se ha hecho por las diferentes ramas, no solamente del agro, ¿no? Porque acá tiene que ver toda una cadena, digamos, que se mueve alrededor de esto en lo que son los pueblos chicos. Yo vengo, si bien nací en Montevideo, vengo del interior porque hace más de 15 años que vivo en Rocha y estoy como muy cerca de lo que son las realidades. Algo conozco y algo me mezclo entre la gente, porque si no, no tendría sentido trabajar desde el ámbito social y político. Y bueno, entonces atender las diferentes realidades creo que es parte de lo que también tiene que ser competencia, no solamente este año, sino para cualquiera de quienes integramos el ámbito político. Es algo que hace la razón de ser del por qué estamos en esto. Todavía queda camino para hacer, para involucrarse más con el sector rural. El Frente Amplio siempre estuvo más que nada identificado inicialmente con los sectores urbanos, ¿no? Yo creo que nace un poco de eso que tú decís, ¿no? De los sectores urbanos, pero hoy está presente en todo el país. Ha tenido, yo creo que, un avance tremendo y un involucramiento muy fuerte de diferentes sectores de la sociedad que integran todo el país. Yo creo que a lo que apostamos siempre en esta fuerza política fue a tener un país integrado. Integrado desde la igualdad de oportunidades, integrado desde la educación. Lucía hacía referencia a, bueno, cuáles eran las prioridades legislativas en el ámbito de la agrupación de gobierno, pero también lo hizo después muy fuertemente en el discurso, y yo creo que apostar a un Uruguay integrado desde el punto de vista de la educación es uno de los desafíos enormes que tenemos, que tendrá su conclusión a partir de la creación de la Universidad de la Educación, de las diferentes opciones que se han creado descentralizados. Yo vi la diferencia en el departamento de Rocha, un antes y un después de la instalación del CURE.
Sin embargo, una de las principales críticas de la oposición tiene que ver con pocos logros a nivel educativo, ¿no? Yo creo que son diferentes visiones de país, reitero, respetables, pero que no compartimos. Yo conozco primera generación de muchachas y muchachos en familias que habían sido excluidas toda la vida y que hoy tienen la oportunidad de ser universitarios. Hijos de trabajadores rurales, hijos de trabajadores de la construcción, gente que durante muchos años había estado excluida. Yo creo que si algo hace al modelo inclusivo es eso que tantas veces se critica cuando se dice que hay que acudir al recorte de políticas sociales. Estamos hablando de eso. Recorte de políticas sociales tiene que ver con... hay miles de políticas sociales. La trazabilidad es una de ellas, que hace justamente a una diferencia bien importante que ha tenido el agroexportador. La inclusión en el sistema de salud de los jubilados es una política social y la descentralización educativa también es una política social. Son dos modelos de país contrapuestos desde lo que pensamos nosotros y es lo que, bueno, queremos seguir construyendo. Y es la ciudadanía, no otro factor el que va a definir eso. A ver, lo dijo ayer la vicepresidenta y obviamente es razonable que una fuerza política se lo plantee, querer ser gobierno en las próximas elecciones, ¿verdad? Mantener un cuarto gobierno del Frente Amplio. ¿Cuáles son los temas que sí o sí tiene que abordar el Frente Amplio para terminar, digamos, con un buen nivel de aprobación al final de este periodo de gobierno? Tú lo decías, la agrupación de gobierno se reunió ayer y Lucía Topolansky marcó algunos temas, educación que lo mencionabas, pero también terminar con el tema de la reforma de la caja militar, que es un tema muy polémico. ¿Cuáles son los puntos que, en tu opinión, sí o sí se tienen que cumplir en estos 2 años que quedan, un año, digamos, para surcir legislativamente estos aspectos? El tema de la reforma militar, tú lo mencionabas recién, que no es un tema aislado, tiene que ver con reformas en el sistema previsional, en un país que demográficamente tiene determinadas características que hace que se complejice bastante lo que es el sistema previsional. Eso hay que, sin duda, modificarlo, pensarlo y pensarlo entre todos y pensarlo con todos los colectivos. La educación, la salud, los avances en materia de derechos, que no son poca cosa. Y eso desde el punto de vista legislativo, pero hay otras cosas que hacen a la política y que también son importantes en momentos en que muchas veces son tan cuestionados los actores políticos a nivel mundial, diría yo. Entonces, por allí hay también una prioridad legislativa, que es una ley que ya tuvo media sanción y que tiene que avanzar, que es la ley de financiamiento de los partidos políticos y que hace la transparencia, que muchas veces se nos queda apenas en un eslogan o apenas en la crítica. Hoy las redes marcan determinadas pautas, pero ayer me preguntaba un colega tuyo si va a ser una campaña donde las redes, los Twitter, los Facebook tengan mucho que ver. Yo digo, Uruguay, yo tengo absolutamente una profunda admiración por la ciudadanía uruguaya, que fue aquella misma que fue vanguardia en Latinoamérica, por ejemplo, del voto femenino y desde el interior del país. Yo creo que no vamos a votar los uruguayos, las uruguayas, a partir de lo que son 140 caracteres. Bien. Me niego a pensar eso. Así que también, no solamente las reformas que tienen que ver con la previsión social, la educación, la salud, sino que también hay que meterse en otros temas, ¿no? E innovar, porque el mundo sigue avanzando, se sigue cada vez tecnificando más, robotizando más, y el mundo del trabajo va a cambiar. Cambia todos los días y eso hace que tengamos nuevos desafíos, que tengamos que ayornarnos en lo que tiene que ver con los trabajadores en ese diálogo social, y tenemos por delante un año con la última rendición de cuentas, que va a tener una máxima expresión histórica de lo que es la negociación tripartita. Es uno de los países que tiene el orgullo de decir que construye esa etapa democrática con la participación de los colectivos empresariales, del gobierno y de los trabajadores. Hacia ahí vamos, hacia ahí se plantea nuestro programa y hacia ahí seguimos construyendo, pero también pensando en cuáles son aquellas cosas que
no se hicieron tan bien y hay que mejorar, y aquellas otras que están por delante y que habrá que innovar. Sandra, la corrupción es un tema que está siempre presente a nivel internacional con respecto a la política, a nivel regional ni que hablar, y también a nivel de las críticas que ya están surgiendo con este movimiento de autoconvocados y esta fermentación a través del agro. Ayer la presidenta de la mesa de Maldonado del Frente Amplio hizo uso de la palabra y está involucrada también con esta investigación de corrupción, con el tema del cambio Nelson. Bueno, ¿por qué elegirla a ella para hablar? ¿Cómo toma el Frente Amplio? Aquí hay cosas que tienen que ver con la justicia, que tiene sus caminos, sus propios caminos. Yo confío en la justicia, nuestra fuerza política confía en ella. Y otras tienen que ver con estrictamente lo político. Nosotros vamos a un departamento que tiene una expresión, un colectivo político elige a cada uno de los representantes. Entonces la validez está dada por el colectivo que eligió a una compañera que es absolutamente representante de este Frente Amplio. El tema es cómo cada colectivo político resuelve los temas. La corrupción, hasta que no se prueba, no deja de ser también un titular de 140 caracteres. ¿Esto no afecta un poco a la credibilidad del Frente Amplio? No lo afecta en el sentido de que justamente son los colectivos los que, a partir de que las cosas se comprueben, es recién cuando vemos cómo se resuelven esas cosas. Yo acabo de venir con el compañero secretario político de estar en Porto Alegre en un movimiento que de alguna manera apoya la democracia. ¿Por qué? Porque están involucrando a una colectividad política, un referente político, sin comprobar absolutamente nada desde el punto de vista jurídico. No lo decimos nosotros, lo dicen un importante colectivo de juristas internacionales, que ni siquiera son de izquierda, son de diferentes lugares, porque la justicia en el no Frente debe Amplio, entonces, tener. ¿no hay peligro de corrupción? ¿Cómo no? Digo, en el ser humano hay peligro de corrupción. El tema es cómo resolvemos esos conflictos cuando están delante nuestro las pruebas. Ahora, sin pruebas, no. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Continuamos ahora con Humberto.